Hola, ya estamos en nuestro programa el día de hoy. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Bienvenidos a Con Derecho a Educar en Radio Hoy. Estamos aquí todos los días miércoles al mediodía para poder conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Somos un programa que es presentado por Sostiene, que es una consultora especializada en normativa educacional. Así que quienes quieran encontrarnos, hacer alguna consulta o tener alguna reunión con nosotras, pueden encontrarnos en sostiene.cl o seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, @sostiene.consultora. Así que todos invitados ahí a seguirnos en nuestras redes sociales. Como todos los miércoles, estamos acompañadas con la Caro. ¿Cómo estás, Caro? Hola Pame, bien, gracias, con un poquito de tos, ya es algo habitual. Crónica. Nuestros auditores ya, yo creo que ya te conocen, saben que, Sí, que ya estás con un problema en la aviso porque garganta. seguro voy a toser en este episodio, pero No hay bien, problema. contento. Todo bien. Sí, todo bien. Oye, Caro, hoy día vamos a hablar sobre un tema que igual ha sido bastante Mm, viciado estos últimos días, que tiene que ver con la ley Cari, que vamos a contar un poquito también de qué se trata. Esta es la ley 21.643, que todas las leyes en Chile tienen un número, así que no es que se llame ley Karen por si acaso, sino que tiene un nombre, y el nombre de esta ley es Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Pero es conocida popularmente entonces como la ley Karin, y esto porque es en honor a Karin Salgado, que es una funcionaria pública en la técnica en enfermería, quien el martes 12 de noviembre del 2019 lamentablemente se quitó la vida producto del acoso laboral que sufrió en su lugar de trabajo. Así que por eso se llama, o popularmente se conoce como ley Karen. Pero la ley tiene un número y tiene otro nombre para que ustedes, si que tienen alguna duda de por qué aparece de forma distinta, es por eso, ¿cierto? Así que ahí la Caro nos va a dar un poquito más de contexto también acerca de esta normativa. Sí, esta ley entró en vigencia ahora el 1 de agosto, una ley que se publicó en el mes de enero y que ha causado bastante expectación porque contiene regulaciones en torno a la prevención, a los procedimientos, la investigación, cómo se debe sancionar, principios, etcétera, de 3 conductas que tienen que ver con el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Por tanto, Ujú. está generando cambios en el ámbito de protección de los derechos de los trabajadores para enriquecer el procedimiento que ya existía en el Código del Trabajo. Mira, interesante. Igual hay todas las aristas que va a estar tocando entonces. Oye, Caro, ¿y cómo va a impactar esta normativa laboral en comunidades educativas? Precisamente lo que nos convoca. Bueno, en el ámbito escolar, estos protocolos y procedimientos que se pueden dar dentro del espacio educativo no son lejanos, ya en realidad son parte del día a día, de lo que también hemos visto que las comunidades educativas, los equipos directivos, sostenedores, están viendo de forma cotidiana, y por lo mismo entonces les puede provocar algún tipo de duda cuál es el instrumento que deben aplicar, si es el reglamento de convivencia, si es el reglamento de orden y higiene. Entonces vamos a tratar acá de conversar un poco sobre eso y también señalar que esta ley modificó el Código del Trabajo, la Ley Orgánica Constitucional de Base de Administración del Estado, el Estatuto Administrativo, el Estatuto de Funcionarios Municipales, la Ley de Municipalidades, etcétera. Sí, la verdad es que, bueno, modifica varios cuerpos legales y la idea finalmente entonces es crear un ambiente de trabajo que sea libre de violencia. Yo creo que al final es como lo básico, se podría decir finalmente, dentro cuando tú trabajando en algún lugar, es que puedas trabajar sin violencia, sin acoso, ni laboral, ni sexual, ni de ningún tipo. Así que importante entonces esta normativa que viene un poco a resaltar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que abordarlo desde la arista también de un empleador, pero sin dejar de lado también a los trabajadores, en el sentido que tampoco vamos a estar ahondando un poquito más adelante también de este tema, pero sí importante entonces entender cómo se puede reflejar un poco la aplicación de la ley Karen en los entornos laborales, porque no es llegar a lo mejor y denunciar, ahí vamos a estar viendo también de qué forma se pueden ir viendo también estos temas. Así que hay algunos cambios entonces que también se van introduciendo en la ley, que son importantes porque son los ejes principales entonces en cuanto a los cambios conceptuales que se van a estar haciendo o que se hicieron, la verdad, con esta normativa, y que modificaron también, que están modificando los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad de cada empleador, de cada empresa. Así que es importante igual ahí que estén atentos si es que lo modificaron o no, sino para que lo puedan hacer quienes nos estén escuchando y sean empleadores también, ojo con cumplir también esta normativa.
porque tienen que crear también un protocolo para poder agregar entonces esta normativa sobre la investigación y la sanción también que van a traer en materias de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Así que también es importante que lo tengan presente, porque hay unas definiciones también que nos da la ley, que quizás definiciones que antes no las teníamos de la misma forma incorporadas, así que por eso también va a ser importante ahí entender de qué se trata. Así que la Caro nos puede contar un poquito de qué se trata entonces el acoso sexual también que ahora viene incorporado en esta normativa. Sí, bueno, nosotros hemos estado últimamente capacitando muchísimo. Todo el mes de julio y el mes de agosto ha sido prácticamente enfocado a temas de normativa laboral en establecimientos, porque existen muchas dudas también respecto a esto. Ha salido harto en los medios de comunicación, en la televisión, a través de redes sociales, etcétera. Entonces, hay hartas dudas también que se han suscitado por información que incluso ha circulado y que no es completamente correcta. Así Hemos es. tenido que desmitificar algunos temas, así es que partiendo ahora y como solo a modo de introducción, porque después podemos ahondar un poquito más, la ley establece 3 definiciones y conceptos que están reglados de forma textual y literal en la ley. Ya no establece conductas, pero sí señala en qué consisten estos hechos. El primero de ellos, el que me voy a referir, es el acoso sexual. Consiste en que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Entonces ese es el primer concepto que luego podemos también como entrar a detallar. Así es, el segundo concepto igual que también nos plantea entonces esta normativa es el acoso laboral. Entonces, ¿cómo se define? Como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Esa sería entonces la definición del acoso laboral. Sí, y en tercer lugar tenemos la violencia en el trabajo, que es un concepto nuevo en nuestra legislación. Se define como aquella que es ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a los trabajadores con ocasión de la prestación de sus servicios por parte ya sea de clientes, de proveedores, de usuarios, etcétera. Ese es el tercer concepto. Bueno, son 3 conceptos entonces que vienen a incorporar esta normativa y que después vamos a estar ahondando más en profundidad, pero antes de seguir con esto, entonces vamos a ir escuchando una canción de BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Entonces, en el programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Este es un programa que es presentado por Sostiene, consultora especializada en normativa educacional. Así que nos pueden encontrar en sostiene.cl o en el Instagram @sostiene.consultora. Hoy día estamos hablando entonces de la famosa ley Cari. Yo creo que todo este tiempo, estos días, han salido muchas noticias, conversaciones con amigos, porque la verdad es un tema que nos afecta a todos, ya seamos empleadores o trabajadores. Finalmente es un tema que no nos deja fuera, así que estuvimos hablando un poco del número de la ley, también cuando entró en vigencia el recién 1 de agosto, hace muy poquito, y viendo también cómo va a ir impactando entonces en las comunidades educativas. La Caro nos va a dar un poquito las definiciones que también establece esta normativa, ¿cierto? Sí, estuvimos comentando recién antes de irnos a la pausa que la ley establece 3 conceptos que son los cuales se tienen que prevenir, también investigar y eventualmente sancionar. Y el primero de ellos que mencionamos es el acoso sexual. Lo novedoso de esta descripción que dice que una persona realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos obviamente porque él los recibe, es que en primer lugar no distingue jerarquía o sexo, ya es algo que tal vez tradicionalmente se pensaba al hablar de acoso sexual en un hombre acosando a una mujer, y mayor aún lo que hemos visto siempre quizás en teleseries, películas, etcétera, en ficción, un hombre con poder acosando a una mujer que tiene algún puesto de jerarquía inferior. Entonces acá la definición en nuestra legislación hoy día abre esto
Inclusive la víctima puede ser un hombre o puede ser una mujer acosando a otra mujer, un hombre a otro hombre, etcétera. Entonces, la protección es mucho más amplia. Y lo otro también interesante es que estos requerimientos, estos actos se pueden hacer por cualquier medio, ya no es solamente algo físico, un contacto físico, sino que puede haber requerimientos a través de medios digitales o WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Ujú. Sí, es verdad, porque finalmente acá ya hay que abrir un poco el concepto, ya no es como antes, como decías tú, Caro, que se veía mucho en las teleseries de que cuando el acoso era típica como del jefe a la secretaria, que estaba Claro. más indefensa y era subordinada. Pero ahora se puede ver de otras maneras, así que también es importante tener presente que no es solamente esa visión que tenemos siempre como tan, como constante. Y lo mismo, bueno, con el acoso laboral, que también viene este concepto a abrir un poquito más la expresión, de alguna forma también habla que es toda conducta, es decir, que tampoco se limita a un medio en específico. Y acá también es importante que habla de que no se necesita una reiteración en el tiempo, sino que habla de que puede ser una sola vez, o sea, una conducta, una vez que sea un acoso laboral, ya entonces podría constituir finalmente acoso laboral. Obviamente hay una investigación de por medio, no es que porque haya sucedido inmediatamente se va a tomar como culpable, eso también hay que tenerlo presente, pero sí ya podría entonces denunciar que existe alguna conducta que podría entonces constituir acoso laboral. Así que también es importante acá entender un poquito este concepto que se amplía mucho más de lo que ya conocíamos antes y que también puede ser entonces ejercido tanto por el empleador como por otros trabajadores en contra de otro trabajador. O sea, acá es importante que no solamente es siempre que se vea como del empleador a un trabajador, sino que puede ser entre pares, por ejemplo, ¿cierto? Exactamente. Y hablando también del tema de género, recuerdo que hace tiempo atrás conversamos con una persona, un varón que decía que le estaban acosando también en su trabajo y era otro hombre, y Claro. que era súper incómodo, que era algo reiterativo, que al principio era como una broma y después ya a él le impedía ir a trabajar con tranquilidad porque ya no quería encontrarse ni cruzarse con esta persona. Entonces, este concepto, así con estas características, la verdad es que abarca a muchas personas que potencialmente podrían haber quedado fuera de la protección si esto hubiese sido redactado de otra manera, lo cual es un punto favorable porque evidentemente va Sí, a permitir que se investiguen estos hechos indebidos. así es. Y el tercer concepto, Caro, que habla de la violencia en el trabajo, también es un concepto nuevo y que finalmente habla de terceros ajenos a la relación Mm. laboral, es decir, personas que no trabajan en el interior, que no son tus compañeros de trabajo, nuestro empleador, sino que son ejercidas por personas ajenas, es decir, terceros que a lo mejor prestan algún servicio, algún proveedor, algún cliente, por ejemplo, o en el caso, por supuesto, de la educación, los apoderados podrían ser entonces, en este caso, quienes podrían ejercer entonces violencia en contra de un trabajador del establecimiento. Así Así es. que, Y la pero por Superintendencia de Educación sí, también se pronunció hace poquito en un dictamen respecto a esto, que se deben aplicar cuando estos terceros no están vinculados por relaciones laborales, pero sí por vínculos de convivencia escolar. El establecimiento debe activar el reglamento de convivencia y puede aplicar sanciones también que estén establecidas en el RICE en el caso de que sean apoderados o estudiantes, porque alumnos también pueden ejercer violencia y serían terceros ajenos a la relación laboral, pero no ajenos a la relación que les une en tanto comunidad educativa. sí. Así que también es importante, claro, y como dices tú, que sea con ocasión también a la prestación de este servicio. No es como que pase una situación entonces fuera, un día cualquiera, por otra situación, por otro tema, que a lo mejor se encontraron o tienen otras rencillas, sino que tiene que ser entonces con ocasión de la prestación del servicio, que en el caso del establecimiento sería entonces por algún problema que esté surgiendo Mm, dentro del entorno laboral, o sea, perdón, escolar. exactamente, Bueno, justamente. entonces ya teniendo claro un poquito más los conceptos, podemos seguir avanzando sobre lo que indica también sobre la prevención en estas materias, finalmente, porque también lo que está haciendo esta normativa es obligar a las empresas a implementar políticas y medidas preventivas para poder evitar situaciones de acoso laboral y sexual, y además promover programas de capacitación y sensibilización para todos los empleados sobre temas de acoso y violencia en el trabajo. Y que también es importante lo que hablábamos un poco antes también, que era sobre el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que también tiene que actualizarlo, Exactamente. ¿cierto? Es parte de lo que tienen que cumplir los establecimientos también, estos protocolos para poder gestionar y resolver
las denuncias, y vamos a hablar también un poco de qué es lo que contienen estos protocolos Así brevemente, porque es. igual son temas bien técnicos. En primer lugar, los protocolos deben identificar los peligros, la evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, además con perspectiva de género. Esto es fundamental porque si no tenemos bien claro cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos como comunidad educativa, o laboral, en un caso más amplio, no se pueden ejecutar medidas de prevención. Entonces hay que ver bien el entorno, el emplazamiento, cuál es la ubicación, cuál es mi público objetivo. Evidentemente no es mismo el riesgo de un kiosco, por ejemplo, que está en Plaza Italia, Plaza Baquedano, donde van a haber Claro. manifestaciones, golpizas, saqueo, etcétera, a un establecimiento educacional. Son entornos o públicos completamente diferentes, por eso es que no puede haber un protocolo genérico para todos las empresas, incluso todos los colegios tampoco van a tener las mismas riesgos, independientemente si es que están ubicados en Santiago, en regiones, en sector Sí, rural, etcétera. no es lo mismo. Y efectivamente, una vez que ya tengan identificado entonces estos peligros y riesgos, también va a ser importante cuáles van a ser las medidas para poder prevenir estos riesgos y controlarlos también si es que ocurren. Así que también es importante que sea parte de este protocolo entonces la prevención y el control entonces sobre estos mismos riesgos. También, claro, sobre el mismo tema, luego se debe informar y capacitar a los trabajadores respecto a cuáles fueron estos riesgos que se identificaron, cómo se evaluaron y cuáles van a ser estas medidas de prevención que tú señalabas. Sí, y también las medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo conforme sean a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento del establecimiento o empresa. Por eso también hablábamos que esto también tiene que ser individualizado para cada empresa en particular y no puede ser genérico porque si no va a depender mucho de qué servicio estén prestando y de qué forma entonces podría darse alguna de las características que ya hemos conversado. Claro, y por último, siempre estos protocolos deben respetar privacidad y involucrados. O sea, estamos hablando de la eventual víctima, así como también de la persona que es denunciada. Se tiene que resguardar esta confidencialidad porque en primer lugar no se sabe al principio si todos estos son certeros o no, y aunque lo fueran, el empleador tiene la obligación de resguardar por la delicadeza de estos asuntos la identidad de las personas. Eso es muy importante. Sí, bueno, y también, además, el empleador tiene la obligación de informar semestralmente, es decir, 2 veces al año, los canales que mantiene la empresa para la recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Y las instancias, por supuesto, también estatales que están establecidas para poder realizar estas denuncias ante un incumplimiento de la normativa laboral para poder acceder entonces a las prestaciones en materia de seguridad social. Así que es importante también cómo está entonces fijando esta normativa, las obligaciones que tienen los empleadores para con sus trabajadores de la información que deben entregar. Así que eso en cuanto a las materias de prevención. Y, claro, ¿qué indica entonces sobre el procedimiento de investigación? ¿Qué es lo que nos dice la normativa? Bueno, luego, posterior a la prevención y cuando ya tenemos una denuncia que se ha realizado, entonces hay que activar estos procedimientos de investigación, los cuales deben estar incorporados en los RIOs, en los reglamentos de orden, higiene y seguridad, y deben respetar una serie de principios. ¿Ya? Entonces vamos a ¿Ya? comentar ahora cuáles son algunos de estos principios que ya pueden ser familiares, sobre todo en las comunidades escolares, porque son parte también muchos de ellos de los reglamentos de convivencia escolar. Así El es. primero de ellos, la confidencialidad, que ya lo hemos mencionado, la importancia de proteger la privacidad, que la información sea restringida solamente a los involucrados para crear este ambiente seguro y libre de represalia. Y en ese sentido también una gran responsabilidad la van a tener las personas o la persona que lleve a cabo la investigación, que es quien va a tener el conocimiento de ambas partes, evitar poder transmitir esto a más personas de las necesarias. Un ejemplo también que nosotros hemos visto cuando a veces se citan testigos a declarar, y los testigos quizás no tenían conocimiento de los detalles, y toman conocimiento porque el investigador se los planteó y tú supiste que esta persona acosó a tu compañera, que le mandaba fotos, tú lo viste y la verdad que a lo mejor la persona ni siquiera lo vio. Entonces es Claro. súper importante definir bien cómo se van a citar los testigos. Sí, y otro principio también importante es la imparcialidad, entonces que también es lograr una investigación que sea objetiva, neutral,
sin prejuicios o favoritismo, garantizando que se protejan los derechos de los involucrados. Esto también es importante porque finalmente lo que también tienen, todo está relacionado, porque no podemos porque conocemos a esta persona hace muchos años, porque conocemos su trayectoria, quizás dudar de a lo mejor del relato que se está haciendo en contra de una persona que sabemos que tiene un buen comportamiento, etcétera. Así que también por eso también es importante la imparcialidad, entonces, dentro de la investigación. Así es. Otro de los principios que se deben respetar al momento de investigar estos hechos es la celeridad. Ya, esto busca dar una resolución rápida al conflicto, activando los protocolos de manera veloz, de manera ágil, para que la denuncia también sea atendida en un plazo razonable, y para eso también hay ciertos tiempos que deben respetar los empleadores. Así, también, y claro, y por último, la perspectiva de género, que es que se ha nombrado mucho también lo que es la perspectiva de género, que también está introducida en esta normativa, que es finalmente una herramienta metodológica de análisis, que permite juzgar casos con una mirada que entiende y visibilice las barreras que dificulten el goce o ejercicio igualitario de determinados derechos de una persona. Dice que en especial de las mujeres, pero acá hay que tener también ojo que no es que la perspectiva de género sea que todo tiene que ser favorable hacia las mujeres, sino que se entiende que, por supuesto, las mujeres hemos sido a lo largo de los años, por lo general, las que han sufrido más discriminación, de alguna forma, pero no quiere decir que esta perspectiva de género, porque una mujer venga a hacer una denuncia, por ejemplo, por un acoso, quiere decir que por perspectiva de género tenemos que inmediatamente creer, sino que hay que seguir esta metodología, que es de alguna forma entonces quitarnos estos sesgos que podemos tener en que la mujer siempre es la víctima, que el hombre siempre es el victimario, etcétera. Porque podría ocurrir al revés, podría ser que un hombre venga entonces a denunciar que está sufriendo acoso laboral, sexual o violencia también desde una mujer. Y por perspectiva de género, entonces nosotros también tenemos que tomar con la misma empatía, de la misma manera, respetando estos mismos principios, entonces, esta investigación. Y que por eso también es importante esta metodología que es la perspectiva de género, para poder analizar caso a caso y quitarnos entonces esos prejuicios y sesgos que podamos tener entonces frente a ciertas situaciones, ¿cierto? Así es, sí. Justamente igual entender que a lo mejor desde su posición de género, en el caso de un hombre tal vez, quizás da más vergüenza denunciar que está siendo acosado por otra mujer o por otro hombre. Entonces también eso implica, claro, en ningún caso es prejuzgar, sino que también es entender y dejar de lado algunos otros comentarios que igual hemos escuchado a lo largo del tiempo, como, bueno, quizás la compañera anda muy sensible, anda en algunos días especiales, por eso no entendió la broma, o se lo tomó muy a pecho, bromas que claramente tienen un carácter machista y discriminatorio, entonces, y hay muchas veces que lamentablemente las empresas no se han tomado en consideración ciertas denuncias, debido a que la persona usaba una vestimenta que era muy escotada, una falda muy corta, entonces va a decir, bueno, quizá ella también quería que pasara algo con su compañero, así es que esto no fue un acoso. Ese tipo de comentarios y de cultura es la que hay que tratar de ir dejando fuera de lado, y eso lo mandata la ley, en este caso ya no es un tema, sino que hay que entenderlo y cumplirlo como señala la ley. Claro, así que importante igual esta perspectiva de género que se introduce en esta normativa, que es una innovación también que está haciendo la ley para ocupar entonces esta herramienta metodológica de análisis. Así que antes de continuar, vamos a seguir en el siguiente bloque hablando de algunas conductas que podrían llegar a ser sancionadas, algunos ejemplos también que tenemos para ustedes, así que nos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso. Seguimos entonces acá hablando hoy día sobre la ley Karin en el programa Con Derecho a Educar en Radio Hoy. Estamos todos los miércoles al mediodía conversando de algún tema interesante que tenga que ver con la educación. Hoy día es el día entonces de la ley Karin. Quienes nos quieran encontrar, entonces lo pueden hacer a través de sostiene.cl o en el Instagram sostiene@consultora. Así que estuvimos hablando entonces ya de varios conceptos, bueno, qué es lo que tiene que ver, cuáles son los principios también de la investigación, y ahora queremos centrarnos un poquito también en qué conductas podrían ser sancionadas también, producto entonces de lo que se ha implementado también con esta nueva normativa, ¿cierto, Caro? Sí, hemos visto en prensa mucha información respecto a este tema, incluso hay abogados que también lo han publicado a través de sus redes sociales, videos, etcétera. Pero antes de entrar a detallar todas estas conductas, señalar tajantemente que son ejemplos. No queremos acá que nuestro se confunda, porque hay muchos colegas incluso que han señalado que estos son delitos y que están sancionados por la ley Karin.
y eso no es así. La ley Cari lo que entrega son conceptos amplios y de la interpretación uno podría enmarcar ciertas conductas o ciertas situaciones que pueden caber en alguna de estas tres categorías. Pero lo que vamos a señalar ahora son ejemplos que han salido en los medios de comunicación, como valga la redundancia, por ejemplo, cuando se aplican medidas organizacionales. Esto quiere decir que desde la estructura misma de la organización se están aplicando algunas medidas que podrían ser vulneratorias a uno o más trabajadores, como, y esto es un caso bastante común, que es este cambio de ubicación de un trabajador separándolo de sus compañeros. Pero acá yo agregaría a este ejemplo que salió en la prensa la palabra cambiar arbitrariamente, porque la ubicación eventualmente se podría cambiar si el empleador considera que esta persona tal vez tiene que desempeñar otra función o que tiene que formar parte de otro equipo de trabajo con una razón de fondo, ¿ya? Pero si es que simplemente yo tengo problemas con alguien, entonces lo voy a apartar y lo voy a mandar a trabajar a una bodega donde no tenga contacto con nadie, claro, eso puede ser acoso. Pero es diferente que si yo tengo un pool de profesionales y digo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú trabajes en este tema y te vas a ir a trabajar con tal persona, claramente hay una razón de fondo. Y ese hecho per se no sería discriminatorio, ¿ya? Hay que ver el contexto. Sí, eso también es importante, como decías tú, Caro, que estos son solo ejemplos de cómo podría interpretarse una normativa, pero para que también sea sancionado como tal, tiene que haber una investigación que vamos a estar revisando cómo debe ser, pero no es que por el solo hecho esto sea al tiro un acoso y que haya una multa o algo para el empleado, así que también hay que tenerlo presente. Otra conducta que podría llegar entonces a ser acoso, podría ser entonces prohibirle a los compañeros que hablen a un trabajador determinado. Es decir, que de alguna forma se prohíba a los compañeros decirle tú no puedes hablar con tal persona. Entonces, eso sí, por supuesto que sería discriminatorio y sería una aislación social también que se le estaría haciendo a ese trabajador que está siendo víctima de que nadie le está hablando, de una, como llamarle una ley del hielo también, de alguna manera, ¿cierto? Así que podría ser entonces constituir una sanción si es que se llega a comprobar que esto realmente ocurrió de esta forma. Sí. Mira, hay otro ejemplo que ha circulado y que personalmente yo creo que va a ser muy controversial a la hora de que se den estas situaciones, que insisto, no está en la ley, pero sí se ha interpretado que puede constituir acoso obligar a un trabajador a ejecutar tareas en contra de su conciencia. Ya, digo que va a ser complejo porque en primer lugar, ¿dónde queda consignado previamente que hay ciertos hechos que van contra la conciencia de una persona? Tal vez tendrían que documentarlo. Bueno, hay situaciones que son más, entre comillas, fáciles de distinguir, como por ejemplo un médico que se opone al aborto y que pueda ser obligado a ejecutar un aborto, etcétera. Pero en los demás trabajos que escapan al tema de la salud, es complejo determinar cuál es un hecho que puede ser contrario o no a la conciencia. Pienso, por ejemplo, en un abogado que tenga que defender un caso y de pronto diga, no, sabes que por mi conciencia yo no voy a defender a un colegio, en el caso nuestro, donde hay un abusador, por ejemplo. Entonces yo no voy a presentar defensa, considero que se tiene que multar. Hay situaciones que van a ser discutibles, sobre todo también en el caso de los establecimientos, colegios que son confesionales, que tienen alguna religión, que dentro de sus proyectos educativos tienen la celebración de reuniones religiosas, de oraciones, de retiros, etc. Y son instancias en las cuales debe participar también el personal. Obviamente hay algunas que son voluntarias, pero hay muchas que forman parte de la carga laboral, del horario de trabajo. Entonces, puede que allí se den algunos problemas de interpretación respecto a que alguien esté obligado a ejecutar un acto contra su conciencia. Sí, va a ser complicada esa forma de probarlo. Otra conducta podría ser, por ejemplo, que se le asignen tareas a un trabajador que sean más bajas, por ejemplo, que sus competencias, o sea, que sean degradantes de alguna manera, o también darle a hacer tareas con datos erróneos para que obviamente va a obtener un resultado que no sea lo correcto, o que sean sin sentidos o por debajo de sus capacidades, como lo había comentado. Así que ese tipo de cosas también podrían entonces llegar a constituir de alguna manera acoso. Pero también es importante ahí de qué manera se hizo, cuáles van a ser las pruebas. Por eso es importante que no se tome esto entonces como algo que esté escrito en la ley. La ley no dice que asignar tareas a un trabajador por debajo de su capacidad es acoso. Eso no lo dice la ley. Así que también hay que tenerlo presente que hay que llegar a probar también todos estos asuntos. Claro, y lo otro es que la ley sí menciona que tiene que haber un elemento subjetivo y es que esta persona vea amenazada o perjudicada
su expectativa dentro del trabajo. Entonces, volviendo al ejemplo del cambio de puesto, si el cambio de puesto tiene una razón de ser porque va a ejecutar un trabajo con determinado equipo, claramente no se está amenazando su estabilidad en el empleo, sino que se le está asignando otro desafío. Distinto que haya tenido cercanía a lo mejor con un grupo de trabajadores y no quieran separarse. Y en el caso también de asignar tareas degradantes, bueno, habría que ver también en qué contexto se da, porque hay empresas que tienen esa práctica también, que es una mala práctica de terminar cansando o aburriendo a una persona. El típico ejemplo de enviar a un profesional a la sala de fotocopiado. Entonces, una persona que tiene capacidades profesionales, habilidades, experiencia, etcétera, para desarrollar un trabajo mucho más desafiante, es enviado a trabajar solo en una pieza donde tal vez esa tarea podría ejecutarle una persona que ni siquiera tuviese estudios superiores, puede llegar a ser degradante. Entonces hay que ver también en qué contexto se da todo esto. Y finalmente hay ataques a la vida privada de las personas que evidentemente también, incluso más allá de ser sancionados por la ICARIN, pueden ser sancionados por otras normas. Las personas podrían recurrir a través de recursos de protección, que se les critique o se les exponga su vida privada en el entorno laboral, que se les recibir burlas tanto por su aspecto físico, por la forma de hablar, por la religión que profesa, por su vida sentimental, etcétera. Esas conductas evidentemente hay que irlas desterrando, porque hace unos años atrás todavía eran parte de los entornos laborales. O sea, era como común que dentro de las oficinas, dentro de las empresas, las personas bromearan con este tipo de cosas, y la verdad es que hoy día pueden ser constitutivas de acoso. Así es. Y para continuar entonces, también queremos hablarle un poco de qué derechos tienen las personas trabajadoras. Acá también se deben adoptar entonces e implementar medidas por parte del empleador para poder prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, que se garantice entonces el cumplimiento de las directrices establecidas por el reglamento, que también se deben establecer e informar las medidas de resguardo necesarias según el informe también de investigación. El empleador debe aplicar las medidas o sanciones correspondientes. Así que también eso va a ser parte de los derechos que van a tener las personas trabajadoras entonces a la hora de que ocurra alguna situación que esté contemplada en esta normativa. Así es. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores? Porque hemos hablado en este caso de sus derechos y que evidentemente van a estar protegidos por esta ley, pero también los trabajadores tienen que cumplir con ciertas obligaciones o ciertos deberes. ¿Cómo son las medidas de resguardo? Una vez que el empleador informe de qué forma se van a llevar a cabo la prevención de estas situaciones, o incluso al activar un protocolo o una investigación se determine una medida de resguardo, todos los trabajadores están obligados, los que sean notificados, a colaborar con el proceso, a respetar estas medidas y a cumplir siempre con las obligaciones que establezca el reglamento de orden y higiene, actuando, por supuesto, con respeto hacia los pares y hacia la jefatura. Ya tampoco acá la idea es que lleguemos a un extremo en que los trabajadores comiencen también a faltar el respeto a los empleadores diciendo: tú ya no me puedes decir nada porque la ley CARIS me ampara, Claro. protege, no me puedes llamar la atención. La verdad es que siempre las relaciones laborales deben darse en un contexto de mutuo respeto, de colaboración, por supuesto de normas de educación de ambas partes. Entonces eso no hay que perderlo de vista. Sí, y otro también, claro, que se comenta mucho el tema de que las denuncias sean verídicas. O sea, tampoco podemos estar inventando denuncias para poder activar todo un aparataje aquí de investigación, de sanciones, etcétera, para poder concluir después que esto era mentira, que era para molestarle, que era porque me cayó mal el compañero o por otra cosa, ¿cierto? Exactamente, Que sí. Que tratar de ser hay muy que tener. serios con el inicio de estos procedimientos. Sí, bueno, y también vamos a comentarle un poquito de cómo queda entonces este procedimiento de investigación. En términos bien generales, entonces, va a contemplar 5 etapas, que la primera va a ser la de la denuncia, que es cuando entonces la persona se acerca a poder hacer el relato de lo que le está sucediendo, para poder entonces ver si es un acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Luego viene la adopción de medidas de resguardo también, cuando sean necesarias, ahí también el empleador va a tener que tomar estas medidas. Luego vendría el inicio de la investigación, que puede ser interna, es decir, la hace el mismo empleador, o bien derivarla a la dirección del trabajo. Para esto también hay ciertos plazos que cumplir. Después vendría la conclusión de la investigación y la remisión también de los antecedentes a la dirección del trabajo. Cuando la investigación es interna, entonces se llega a una conclusión, después de la investigación, de haber escuchado a las partes, reunir evidencia, etcétera. Se remite entonces a la dirección del trabajo para que ellos también ratifiquen que está correcta entonces la conclusión
a la que se arribó. Y por último, entonces, una vez que ya esté aprobado este proceso, vendría entonces la adopción de medidas correctivas, que esto es obviamente para que no se vuelvan a cometer los mismos hechos ni las personas entonces vuelvan a pasar por lo mismo. Así que también es importante ahí estas medidas correctivas que se vayan a aplicar. Sí, y bueno, antes de irnos ya a la última pausa, solamente dejar señalado brevemente algo que ya adelantamos, y es que estas normas aplican de igual manera a los establecimientos educacionales y que la superintendencia hace muy poquito, hace una semana atrás, sacó el dictamen con fecha 5 de agosto, el ordinario 1189, para aplicación de la ley Carin en los establecimientos, particularmente respecto a la violencia en el trabajo. Algunas consideraciones de este ordinario es que, ya lo decíamos, los colegios tienen dos tipos de relaciones: aquella por vínculo educativo, que se regula por el RICE, y aquella que es por el vínculo laboral. Entonces, ambos tipos de relaciones se regulan por reglamento y por normativas que son diferentes. Tenemos, en el caso de convivencia escolar, el RICE, y en el caso laboral, el RIOS, ¿ya? El RIOS solamente afecta a los trabajadores. Son compatibles ambas normas entre sí. Los colegios tienen obligaciones que tienen que cumplir, y específicamente respecto a la violencia en el trabajo, que es este concepto nuevo que se introduce con Ley Carin. Si esa violencia proviene de miembros de la comunidad educativa, en ese caso entonces vamos a aplicar ambos reglamentos, ¿ya? El reglamento de convivencia y el reglamento de orden y higiene, porque la convivencia también faculta, por ejemplo, para aplicar la expulsión. Si fuera un estudiante que actúa contrario al reglamento, se puede expulsar por aula segura, y de esa manera se estaría protegiendo eficientemente al trabajador. Así es que, importante allí, también nosotros estamos haciendo cursos, capacitaciones, vamos a hacer un curso completo de Ley Carin a finales de agosto, donde vamos a abordar también estos temas, y está enfocado hacia colegios. Así es que Sí. nos vamos a canción también. Sí, claro, vamos a ir a escuchar una canción de Shakira, Inevitable, y ya estamos de regreso entonces para la última parte de nuestro programa. Bueno, ya estamos de regreso, llegando al final de nuestro programa, así que para poder concluir entonces el día de hoy que estábamos hablando sobre la ley Carin, es crucial entonces destacar que esta normativa representa un avance significativo en la protección contra el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Así que también les comentamos que la entrada en vigencia de esta normativa fue desde el 1 de agosto, así que introdujo varios cambios bien profundos en el ámbito laboral, que promueven la prevención a través de protocolos específicos y obligando, por supuesto, a las empresas, incluidos también los establecimientos educacionales, que también actúan como empleadores, a implementar medidas preventivas y procedimientos claros de investigación y sanción. Así es. Bueno, la ley Carin va a requerir que todos los reglamentos de orden y higiene de todas las instituciones sean modificados para poder abordar estas temáticas, y de esa forma se asegure que los procedimientos se van a llevar a cabo con los principios que ya conversamos: imparcialidad, celeridad y con enfoque de género. Además, también la Superintendencia de Educación emitió directrices mediante el ordinario 1189 para poder orientar entonces a los establecimientos educacionales en la implementación de esta ley, destacando la necesidad de una gestión integrada de protocolos ante situaciones de violencia, asegurando así un ambiente seguro y respetuoso para todos los miembros de la comunidad educativa. Así es. Bueno, y en resumen, entonces, la ley Carin representa un gran avance en la creación y en la protección de los entornos laborales saludables, libres de violencia, promoviendo el respeto entre las personas. Y por eso es súper importante también que todas las instituciones, empresas, colegios, etcétera, se informen y que apliquen esta norma también con criterio de realidad para no colapsar ninguno de los sistemas de investigación, ya sea internos u externos. Sí, sin duda esta normativa implica un profundo compromiso y cambios en la implementación, siendo un primer reto que todas las empresas comprendan y adoptan entonces los cambios que exige esta ley. Así es, no quedándose en el papel solamente, sino que llevarlo a la práctica cotidiana, a la práctica diaria, que es lo que exige entonces este compromiso genuino por parte de todos los trabajadores y empleadores. Sí, bueno, otro desafío importante es la gestión de los procedimientos de investigación. La ley exige que estos se realicen entonces con imparcialidad, confidencialidad y perspectiva de género, lo que puede ser complicado en entornos donde las relaciones laborales y personales están entrelazadas.
Además, la implementación de la ley puede generar tensiones o resistencias, especialmente en organizaciones que no están acostumbradas a manejar denuncias de acoso o violencia de manera estructurada y formal. Así que, por último, la coordinación entre los reglamentos de convivencia escolar y laboral también plantea un desafío, ya que en el ámbito escolar es esencial que los procedimientos sean coherentes y que los equipos directivos estén capacitados para manejar situaciones complejas, donde una misma conducta entonces podría activar un protocolo tanto de RICE, de Reglamento Interno de Convivencia Escolar, como de RIOS, de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Y esto requiere, por supuesto, un enfoque integrado y una colaboración estrecha entre las distintas áreas de la organización. Así es. Esperamos entonces que esto se pueda implementar de la mejor manera con el esfuerzo de todos los involucrados para convertir en una realidad estos entornos laborales saludables. Así es, así que bueno, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, quienes nos siguen todos los miércoles al mediodía en nuestro programa Con Derecho a Educar, en Radio Hoy, La Ley y el Aula en palabras simples. Así que los esperamos entonces para el próximo miércoles, traerles un nuevo tema. Ojalá hayan aprendido un poquito más con esto de la Ley Karen, y si tienen dudas, como les habíamos comentado, nos pueden encontrar en sostiene.cl o bien en el Instagram @sostiene.consultor. Así que muchas gracias a todos. Chao, Caro, que estés muy bien. Ahí estamos hablando, nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles al mediodía. Chao.